El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La comparativa entre la economía del franquismo y la de la democracia en España ha salido mal a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno quería realzar un supuesto progreso económico desarrollado en los últimos 50 años en nuestro país, pero no se dio cuenta de que sin querer estaba diciendo que la economía creció más en los 35 años anteriores, con Franco. Un ridículo más de nuestro Ejecutivo. Las declaraciones de Sánchez coinciden con otro choque con la realidad a través de los datos de paro. Esta semana Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, nos situaba de nuevo como el país con más paro general y juvenil de la eurozona. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece querer solucionarlo reduciendo la jornada laboral, algo que le está enfrentando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. La ministra, por cierto, ha dicho que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, ya que el empleo y el fondo de reserva de las pensiones van como un cohete. Es muy optimista. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿cómo estamos? Feliz año. Igualmente, a todos. Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos, Damián. Oye, pues la verdad es que mira, hace unos días caía en mis manos un libro que a lo mejor conocéis sobre la economía española entre los años 75 y 95 de Ramón Tamames, gran impulsor en aquel momento del Partido Comunista. Uh-huh. Y entre otras cosas contaba el gran temor que había en España en el año 75 porque habíamos llegado a los 900.000 parados, el 4,5% de la población activa. Hoy estamos en 2,5 millones de parados registrados, que ascienden a 3 millones si sumamos todos los no ocupados, o podemos irnos más allá si añadimos los fijos discontinuos inactivos, que están en torno a 750.000, ¿no? ¿Se puede decir que la economía va mejor con la democracia o no? Bueno, vamos a ver. Esto es un invento que ha tenido Pedro Sánchez, diciendo que en los últimos 50 años se ha duplicado el Producto Interior Bruto por habitante, y dice que eso es irrebatible, o no me acuerdo del adjetivo que ha utilizado, claro. Y lo que no ha contado son dos cosas. La primera es que ese aumento, esa duplicación del producto por habitante entre el año 75 y el momento actual tuvo lugar hasta el año 2008. Y a partir del año 2008 ya no ha vuelto a crecer el producto por habitante. Y de hecho en este momento es un poco más bajo que en el año 2008. Pero claro, si él utiliza ese argumento como justificación de la democracia, entonces esto significa que el crecimiento de la economía justifica el régimen político. Y lo que no se da cuenta es de que entre 1940 y 1975, en esos 35 años, el Producto Interior Bruto por habitante se multiplicó por 4, o sea, el doble que en la época democrática. ¿Esto querría decir que el franquismo era estupendo porque se creció a un ritmo mayor? Pues no quiere decir eso, y tampoco quiere decir que el régimen democrático sea estupendo porque el crecimiento sea menor que en la época del franquismo. Simplemente lo que hay que tener es un poco de inteligencia y no decir bobadas como la que ha dicho el presidente del gobierno. Sí, porque en tu argumento, claro, nosotros teníamos, por ejemplo, que el sistema chino es estupendo. Claro, porque, claro, ha crecido mucho. Bueno, a tasas a veces de 2 dígitos, claro, o sea que sí. De otra forma, lo que he hecho ha sido mirar no tanto la democracia, sino del 19 hasta ahora, que es cuando es su responsabilidad. Vamos a ver, es verdad que el 19 teníamos 29.581 dólares per cápita. Y en el 24 tenemos 34.000, ¿no? Parece que estamos subiendo. Sí, pero o en el 23. Pero eso es en términos reales o nominales. Nominales. Claro, es que esa es la cuestión. Es que hay que medirlo en términos reales. Sí, o sea, hay que descontar la inflación. Si la descuentas, no hay subida. No hay subida. Y pero que además la puedes comparar por un país, por ejemplo, con Francia. Sí. Y resulta que en Francia, en el 19, había 40.000. Sí. Y ahora hay 41.000. Y nosotros teníamos 29.000 y en el 23 30.000. Es decir,
en realidad estamos tan distantes de Francia como estábamos en el 19. Sí, exactamente. Por lo tanto, igual, que sí. dice que a efectos relativos no hemos crecido nada. Pero es que además hay otra cosa. Esa renta per cápita, según se distribuya, y hay un índice que se llama el índice Gini. Sí. Es un índice muy Bueno, complejo. el Gini, yo creo que, no recuerdo ahora exactamente los datos, pero No, yo creo no tengo. que se había reducido un poquito. Un poquito, pero ¿Sí? estamos en el 32. Pero el 32, o sea, cuanto más alto es el índice Gini, más desigualdad hay. Sí, más Pues desigualdad. resulta que nosotros tenemos 32. Pues resulta que somos la mayor, junto Sí. con Portugal, de todas, excepto Italia. Nos gana hasta Grecia. O sea, Bueno, ya, porque es que el modelo de distribución español es, digamos, se modificó o cambió de manera drástica en los años 80, que es cuando se reduce drásticamente el índice de Gini, ¿no? Y luego se mantiene más o menos igual, un poco para arriba, un poco para abajo, hasta ahora. Pero se mantiene en un nivel de 32, 33, que es el mismo nivel que hay en los países más avanzados que tienen la peor distribución de la renta, que son el Reino Unido y Estados Unidos. O sea que tampoco porque esto es para echar cohetes. O sea, los últimos datos son que tenemos 26,5% de la población en riesgo de pobreza, sí. Que además es el tercer país después de Bulgaria y Rumanía. O sea, estamos estupendos, por lo que se ve. Y además resulta que estamos en el octavo lugar de los que hemos empeorado más que otros países. Claro, de sí. 19 a 24. Es que estamos nuestro nivel de pobreza está creciendo en los últimos años. Sí. A pesar de la señora Yolanda Díaz. Sí, a pesar de... Sí, efectivamente. Pero además se da la paradoja de que está aumentando el nivel de pobreza, pero en cambio está mejorando, digamos, está disminuyendo la desigualdad, que es lo que mide el índice de Gini. Y claro, esto lo que está significando es que si aumentan los pobres y la desigualdad disminuye, es que los ricos también tienen menos rentas que antes y se van aproximando, y consecuentemente el índice de Gini pues sube 1 punto o 2 puntos, no ha subido más. O sea que, Pero si a eso le añades los datos de paro. Claro. bueno, sí, el paro... Es que somos los campeones a nivel europeo, a nivel mundial. Y bueno, y a nivel de Europeo. paro juvenil, Sí. 5%, o sea que, Bueno, es que vamos a ver, nosotros tenemos como tú decías, había menos paro en el 75 que Por ahora. supuesto que había menos paro, pero había menos paro porque el modelo de crecimiento, el de crecimiento del franquismo, que fue extraordinariamente alto, una de sus características era la emigración. Es decir, el que no encontraba empleo en España se iba fuera. Con lo cual el nivel de empleo dentro era casi del 100%, el 90 y muchos %. O sea, no había desempleo, porque los que iban a estar desempleados se marchaban. Claro, eso cambia en los años 80 y los que iban a estar desempleados se quedan en el país y a partir de ese momento tenemos niveles de desempleo muy altos, que están por encima de los 3 millones y medio de personas, ¿no? De los cuales además casi 2 millones son irrecuperables para el empleo. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Son personas que no tienen la formación básica necesaria, son fracasados escolares la mayoría de ellos, y que además no hacen no cobran algún subsidio de estos de 400 euros y tal, se conforman con eso y nadie les exige que tengan un proceso de aprendizaje que les permita ser recuperables para el empleo. Y de esos hay unos que son los de larga duración, de los cuales de los de 50 años para arriba hay más de 1 millón. Sí. Esto de que somos un país progresista, somos regresistas. Sí. Es decir, desde el punto de vista, yo sin embargo discrepo un poco de Miquel. Miquel. ¿Por qué? Porque pienso, sin embargo, no por las estadísticas,
sino por lo que hoy oigo de mis alumnos, que como bien sabéis es una escuela de negocios de Sí. gente adinerada. Ya. Pues estos no tienen la impresión de que a ellos les vaya mal. Al revés. Ya, pero eso siempre es un sentimiento relativo. Es decir, puede ser que les vaya peor que hace una década, pero les va mejor que a otros en el momento actual. Y por tanto... No, les va mejor. Vamos a ver, el año pasado, es decir, el que hemos acabado, y parece que las perspectivas de negocio, en negocio de empresas, va muy bien. Esto es. Ahora, lo que sí que es verdad es que hay una clase, que es la clase media, que todos... Claro. Eso sí también te lo dicen todos. Sí, que Estoy va cayendo. acogotado por los impuestos. Sí. Va convirtiéndose en clase baja. Sí. Había una cosa esta mañana, bueno, hoy este podcast se emite el viernes, como saben, ayer jueves, ha comparecido la ministra de Seguridad Social y bueno, ha dado algunos de los eslóganes clásicos del gobierno, que no por ser clásicos y estar previstos como parece, son menos llamativos, ¿no? Uno es que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, cosa que muchos dudan, y otra es que este gobierno tiene como objetivo el pleno empleo, ¿no? Cosa que, claro, viendo la situación, ¿no? y enganchando con la realidad, ¿no? Y la comparación de la que hablábamos antes, ¿no? Pues claro, es muy sorprendente, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, esta ministra de Trabajo, supongo que es la de Seguridad Social. de Seguridad Social. Bueno, vive en un mundo fantasioso, ¿eh? La seguridad social no está en absoluto garantizada, porque, entre otras cosas, la seguridad social se dedica a pagar las pensiones. Y esto conviene dejarlo bien claro, porque la gente cree que también paga la sanidad, pero no, la sanidad no la paga la seguridad social. Paga las pensiones. Y resulta que en estos últimos años los ingresos obtenidos por las cotizaciones sociales han sido inferiores al gasto en las pensiones, que además ha sido muy fuertemente creciente. Y la consecuencia ha sido que el gobierno ha tenido que poner dinero de los impuestos para pagar las pensiones. Por tanto, no está garantizado el sistema de pensiones. Y además no estará garantizado nunca si no se emprende una reforma que obligue a una jubilación más retrasada que la actual, que es el único, el único sistema que además en grandes números es muy simple. Una persona que se jubile ahora a los 67 años va a vivir, si es hombre, hasta los 80 o 81. O sea, va a vivir 14 años más. Y si es mujer, va a vivir 18 años más. Bueno, pues digamos que hay que pagarle la pensión 14 o 18 años. Si se jubila 2 años más tarde, pues hay que pagarle la pensión 12 años o 16 años. Y en consecuencia, el equilibrio financiero puede obtenerse sencillamente porque la gente trabaje durante más años que los actuales. ¿Es así? Mira, uno de mis compañeros, el profesor Díaz Jiménez, ha hecho un cálculo actuarial con los datos. Y según él, el coste, o el gasto, porque más que coste el gasto, de la seguridad social en 2044 será de 225.000 millones en euros actuales. Sí. Contarlos la inflación, lo cual es muy difícil, según él es muy difícil de cubrir. Lo que pasa es que yo, estando de acuerdo con Miquel en los temas actuariales y económicos, creo que hay 2 factores que hay que considerar. Primero, que cada vez, además de alargar la edad de jubilación, va a haber mucha gente que a partir de la jubilación va a trabajar en, digamos, jubilación activa. Y que eso hay que animarlo, porque hay muchísimo cerebro, muchísimo talento de seniors que se tiene que utilizar a partir de los 70 años. Y la edad de jubilación, como dice Michael, de entrada va a ser a los 70 años, como mínimo. Lo que pasa es que el sistema no favorece ese... No, al revés, porque hay mucha gente que yo estoy viendo ahora, por ejemplo, la kiosquera de mi barrio, que me dice, me voy a jubilar. Oiga, pero si usted está perfectamente. Claro. Sí, pero yo, es que si me jubilo casi cobro tanto como... Claro, haces números. Pero hay un factor que Miquel no tiene en cuenta, que es un factor político.
¿cuántos votantes habrá en periodo de jubilación o de expectativa temporal de jubilación? Un montón. Y a eso no les puede decir. No, claro. Sí, ¿Qué es lo que hará el gobierno? El gobierno puede hacer la primera noticia que es decir, oye, vamos a alargar la edad de jubilación. La segunda es, vamos a favorecer que la gente trabaje junto con jubilación activa. Tercera, vamos a alargar el periodo de cómputo de la jubilación para que las jubilaciones, sin decir nada, vayan bajando. Porque en el fondo los nuevos jubilados cobrarán menos que los antiguos. Porque les pero dentro de 30 o 40 años. Claro. Cobrarán menos porque ahora tienen salarios más bajos. Claro, o sea, es algo bastante simple. Lo que hay que decir es que habrá jubilación, habrá pensiones. Sí, lo que no sabemos es cuándo van a cobrar y cómo lo van a cobrar. Ahora, que por tanto, ¿qué es lo que hay que decir a los jóvenes? A los jóvenes, que empiecen a pensar en ahorrar. Pero claro, hay un problema, que este gobierno tiene unos sistemas fiscales que penalizan el ahorro. Y por tanto, nadie va a ahorrar. Estamos en el peor de los mundos posibles. Y además, en ese mundo peor de los posibles, tienes tu razón. Hay un volumen de votantes que están jubilados o que tienen más de 60 años o están en perspectiva de jubilarse, etcétera, que es el más activo, porque los jóvenes no votan en las elecciones o votan poco, pero los viejos votamos, pero vamos, de una manera extraordinaria. Y entonces, claro, si el gobierno dice, no, es que ahora te voy a bajar la pensión, pues te va a votar, ya sabes quién, ¿no? Que en las encuestas internas del PP, que el otro día me enteré, dicen que los jubilados mayores siguen votando al PP, pero los recién jubilados votan más al gobierno. No digo al PSOE, sino al gobierno, sea el gobierno que sea, porque son los que piensan que este gobierno es el que les mantiene los pensiones. Con lo cual... Sí, claro, este gobierno hace demagogia y efectivamente sostiene las pensiones subiéndolas con el IPC y tal. Pero eso no asegura el equilibrio financiero del sistema de pensiones. Y además es muy sencillo. Mira, las generaciones que nacieron en los años 70 y que se jubilarán pues dentro de 15 años, están formadas por 600.000 a 700.000 individuos todos los años. A esas generaciones les van a tener que pagar la pensión las generaciones actuales, que están formadas por 300.000 individuos, por tanto, por la mitad. Y por tanto, el problema es muy, muy simple, ¿eh? Lo que pasa es que no se quiere ver. Pues lo que pasa, lo que encima tenemos en cuenta que el tipo de media de hijos por mujer es 1,1. Sí, es bajísimo, de los más bajos inmigrantes. Sí. Como no sea por la inmigración. Afortunadamente en los 2 últimos años hemos tenido casi 1 millón de migrantes que trabajan. Sí, ha crecido en 3 millones la población en los últimos años, 4 años. Ha crecido 3 millones porque hemos tenido una inmigración de 1 millón y pico de gente. O sea que también, que tenemos por una parte los... Pero eso es un alivio muy leve y que dura poco tiempo, porque las pautas de natalidad de los inmigrantes se van aproximando muy rápidamente a las de los habitantes nacidos en España. Entonces, pues no, los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos de segunda generación, ya tienen el mismo comportamiento exactamente igual. Sí. Con lo cual, pues, todos estos que dicen, no, la inmigración va a salvarnos y tal. No. Que no se engañen. O sea, lo que nos va a salvar es reducir las pensiones. No reduciendo la cantidad de lo que cobra un pensionista todos los meses, sino la cantidad de tiempo que va ese pensionista a cobrar. Es decir, alargando la edad laboral. Lo que puede haber dicho la ministra es que el número de trabajadores por pensionista
ha aumentado ligeramente el número, pero como los salarios son menores, resulta que las cotizaciones no han aumentado. No, pero es que, claro, es que la pensión media en este momento está por encima del salario medio. Claro. Entonces, eso en fin, es engañarse. No la bajen, No, sí, yo tampoco quiero que la bajen, porque yo también soy pensionista, pero es que lo que sorprende es la afición que tienen en los que hay entre los que gobiernan para autoengañarse y tratar de engañarnos a los demás como si fuéramos idiotas. Y no es así. Sí, la gente se lo cree porque cuando citas un número, entonces el 80% de las personas ya empieza a perderse. Y claro, aquí hay mucho número implicado y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, terminamos, José Ramón, contigo. Yo termino con una cosa. A mí la noticia económica más importante de esta semana para mí ha sido la decisión de Trump de intentar comprar Groenlandia. Eso es un disparate, hombre. Eso es un disparate. No, desde el punto de vista, digamos, político, pues es un disparate. Desde el punto de vista económico, es totalmente racional. Y tengamos... Bueno, ya, pero que sea racional es igual que racional que Groenlandia siga perteneciendo a Dinamarca. Bueno, y sea una región autónoma que además no forma parte de la Unión Europea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que el Parlamento de Groenlandia, el pequeño Parlamento de Groenlandia, que son 57.000 habitantes, es partidario de la independencia. Bueno, pues y entonces puede ser que se independicen y luego pase como Texas. Sabemos que Texas se independizó de México y luego ¿qué pasa? Se adhirió a la... No, perdona. Lo que ocurrió realmente es que los tejanos se incorporaron al resto de los Estados Unidos a Texas. O sea, no es que Texas formara parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos formaron parte de Texas. Porque los tejanos son en fin, punto y aparte. A Dinamarca le cuesta, me parece que son $540.000 americanos de subvenciones a 10.000, o sea, tocan a $10.000 por año y habitante en Groenlandia. Bueno, si Estados Unidos le dice, oye, pues yo les voy a dar 1.080, que son el doble, porque eso para el Tesoro de Estados Unidos es peanuts. Con lo cual, no es muy raro que consiga Trump algo similar. Si le da además al señor Putin la parte que ya lleva conquistada del Donetsk. Bueno, a lo mejor podemos empezar a reivindicar Puerto Rico. O sea que, en fin, bueno, ideas geniales ahí en todas partes. Bueno, pues muchas gracias a Miquel Buesa, José Ramón Pinar Boleda, y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en la próxima edición del Debate de la Economía.